Amén. Muy bien, pues estamos iniciando un día nuevo, pero a la vez estamos ya finalizando el primer mes de enero del 2024. Y pues bueno, agradecemos a Dios que nos ha concedido llegar hasta aquí, y por lo cual queremos pedirles que los que ya están ahí o los que van a ir entrando, pues que nos unamos, porque el tiempo va muy veloz. Queremos aprovecharlo, queremos hacer todo lo que podamos, y pues esta lección nos va a ayudar para que veamos que para el Señor, cuando lo hacemos bien, Él acepta lo que hacemos cuando lo hacemos de la forma apropiada, de acuerdo a su voluntad. Bien, les pido otra vez que oremos, porque necesitamos a nuestro Dios para que Él nos ilumine. Bendito Dios, nos reunimos por este medio, nos conectamos, nos sintonizamos para seguir unidos en este grupo de amistad general. Pedimos tu guianza, tu iluminación. Pedimos que nos dirija nuestras vidas, nuestras mentes, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Jesús iniciamos esta nueva lección, terminando ya prácticamente enero. Y gracias a ti por esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué interesante, hermanos, que pasan los días y usted y yo estamos tratando de aprovecharlos al máximo, o bueno, cuando menos lo que podemos, ¿no? O lo que más bien disponemos, porque podemos más. Todos podemos dar algo más, pero algo se nos escapa, tal vez el tiempo, tal vez la capacidad, tal vez el esfuerzo, sin duda. Bien, en este día tenemos un tema que habla de nuestra fidelidad, y vamos a poner un imperativo: sé fiel en lo poco. Mire usted, ahora va a estar más fácil. Sé fiel en lo poco. No te preocupes en lo mucho. Mucha gente se preocupa en hacer tantas cosas en la iglesia, pero debemos de empezar de abajo, porque si queremos empezar de arriba, donde la gente nos va a mirar, donde vamos a exhibirnos, pues vamos a fracasar. Por eso tenemos lecciones en la Biblia. Por ejemplo, David, él venció en secreto. Oso, león, lo que fuera, él lo destruía, lo mataba. Y ya cuando se ofreció a enfrentarse a un Goliat, pues él ya era diestro en el arte de la guerra, y venció. Entonces nosotros no podemos empezar de arriba. Nunca lo haga, se equivocaría si lo hace. Hay quienes esperan que les den el puesto de X, de Y o Z, y es un error. Empiece de abajo. El texto voy a iniciar para este día en Mateo 25, 23, que dice ahí: su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco, ahí está la clave para nuestra lección, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué interesante recompensa, pero antes hay que ser fiel de abajo. Algunos se han brincado y no han respetado esta palabra, y no quieren estar empezando de abajo, quieren irse luego arriba, brincar y esto, lo otro. No, escale en orden, ¿ok? Porque el Señor Jesús nos enseñó la importancia de la fidelidad aún en áreas que aparentemente eran muy pequeñas, situaciones que parece que no contaban. Y a nosotros a veces lo consideramos que no significa mucho, que no tiene mucha importancia, pero es algo sobre lo cual Dios coloca gran valor. ¿Por qué? Porque Él quiere vernos qué tan fieles somos en lo poco. Así que sé fiel en lo poco. Si te has salteado algunos procesos, entonces por eso estás batallando, o vas a batallar en tu trabajo, en tu ministerio, en tu liderazgo, o en tu puesto que tengas. ¿Cómo debemos servir a Dios? Bueno, hay que empezar de abajo. Hay que convertirnos en un guerrero de oración. Primeramente hay que comunicarnos con Dios, hay que estar en contacto con Él, para que Él nos vaya empezando a oír, y así nos va a ir corrigiendo cuando hablamos mal con Él mismo o con nuestro prójimo, y Él nos va a ir contestando, porque la oración es un asunto poderoso
es serio. La oración es algo indispensable en la vida del creyente. Así que hay que ser intencional en nuestra oración, y hay que orar por personas específicas, por estas personas, por aquellas personas. ¿Quiénes son ellos? Si no los conocemos, bueno, ya decirle, Señor, yo no los conozco, pero esas personas yo te pido por ellos, porque yo voy a conectarme con ellos, voy a buscarlos, voy a tratar de acercarme, porque hay un propósito de parte de Dios. Hay que orar por ellos, específicamente por sus necesidades, si ya las sabemos, o si no las sabemos, Señor, tú tienes el conocimiento y puedes ayudarnos en qué área están batallando, para que al llegar yo puedan ellos recibir esa bendición que tú tienes para ellos. Y nosotros podemos interceder por ellos, porque algunos de ellos no saben a dónde ir. Podemos interceder en nombre de ellos mismos, de la demás gente, cuando ellos mismos no están orando, porque ellos no saben a dónde ir, no saben a quién acudir. Ellos se van al abogado, se van al juez, se van a las influencias o a los personajes importantes, pero lo más importante es primeramente serle fiel, convertirse en un guerrero de oración persistente, no empezar emocionados y luego dejar, porque Dios siempre escucha las oraciones de aquellos que son fieles. Esa es la calidad o la clase que el Señor busca. Sé fiel en lo poco. Aunque nadie te mencione, aunque nadie te tome en cuenta, aunque nadie te reconozca, lo poco delante de Dios cuenta. Mantente ahí, espera ahí, hasta que Dios te llame a otro nivel. En la Biblia está lleno de estos procesos, y también de los que brincaron liderazgos, brincaron reinatos o puestos de gran renombre y no les pertenecía. Luego vemos las consecuencias. Entonces, después tú vas a tener una buena cosecha. Decían en mi tierra, de grano en grano llena la gallina el buche. O sea, no es agarrar así nomás, sino de poco a poco. Es decir que, ¿qué se puede lograr con la oración? Pues primero hay que orar por acercamiento a Dios, por búsqueda de Dios, cuál es la voluntad de Él, orar por la gente. Luego, después de orar por ellos, hay que ir a ellos, hay que ir a compartir el Evangelio, que el mundo está urgido de esa necesidad y no lo sabe. Hay que llevar el Evangelio a la familia inmediata, a los amigos, los compañeros de trabajo, de escuela, o aún de la tienda donde usted se mueva y encuentre gente. Hay que compartirlo, hay que invitar gente, y sí funciona cuando lo hacemos, porque el Señor Jesús desea que hagamos discípulos, o sea, seguidores de Él. Hay que enseñarles a otras personas acerca de nuestro Señor, de nuestro Dios, del verdadero Dios, sobre el significado de su muerte y resurrección, que viene siendo el Evangelio, las buenas noticias, la nueva noticia. Este es uno de los motivos o razones por las cuales usted y yo todavía estamos aquí, porque Dios nos está dejando con una oportunidad nueva, ¿sí? Y cada oportunidad hay que aprovecharla. No nos ha dejado nomás porque merecemos, no. Él nos ha dejado por su pura misericordia. Mateo 28, 18 y 19 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, aquí requiere un poco de explicación, pero lo voy a decir muy sencillo. Aquí, si usted se fija, dice singular en el nombre. Cuando habla de nombres en la Biblia, de muchos nombres o dos o más, siempre se refiere los nombres de ellos. Y sus nombres eran. Usted observe eso, cuando es plural. Pero aquí dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Padre es el creador de todo. Es el Padre de todas las cosas. Como Hijo, cuando se manifiesta en carne y luego nace. Pero Dios no nace. No nació la manifestación en carne, porque Dios no es carne, es una forma de presentarse. Y del Espíritu, porque es el Espíritu de Dios, es lo más elevado de Dios. No es otro personaje que esté uno a la derecha, otro a la izquierda, no es así. Y bueno, poco a poco vamos a ir viendo todos estos detalles, pero
Entonces hay que entender que Él nos mandó a ser discípulos para luego ya bautizarlos en la forma que se empezaron a bautizar en el libro de los Hechos, que es donde inicia los bautismos, donde inicia la iglesia, ya en una forma después de que el Señor asciende a los cielos y luego les da el Espíritu Santo para que llevaran ese evangelio, para compartirlo. Y hay que impartir en otras personas, más bien invertir, o hay que invertir o sembrar, ayudando en sus necesidades. O sea, no solamente presentar un evangelio que salva, sino también un evangelio que lleva ayuda. Y hay que practicar también la hospitalidad, aunque ahorita es poco más complicada, pero a lo que sea posible. Primera de Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, ahí está hablando de la iglesia, de su hermano en esta necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, es evidente que no hay amor ahí, porque solamente hablamos, pero no ponemos atención a sus necesidades. Que hermanos, hay que hablar cuando algo se ofrece, y lo que podemos, lo hay que hacerlo, ¿no? En Hebreos 13:2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. O sea, usted y yo, sin darnos cuenta, a veces estamos recibiendo manifestaciones de Dios o teofanías, que vienen siendo la forma que Dios manifiesta, sea directamente hablándonos o por ángeles. Entonces no nos damos cuenta, pero Dios está enviando a alguien. ¿Okay? Romanos 12:13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos. La iglesia, ¿cómo está? ¿Qué necesitan? Y entonces tenemos que ayudarnos unos a otros. Dice ahí enseguida: practicando la hospitalidad. O sea, hay que compartir para las necesidades, pero también la hospitalidad. Dar lugar, dar alojamiento. El día martes tuvimos una lección en una célula con la hermana Andrea, y ahí veíamos que ahorita es un poco diferente, pero ahora se hospeda mucho en hoteles y es más práctico, más cómodo para unos y para otros. Pero no obstante, la hospitalidad tiene que practicarse. Orar, no solamente orar, hay que compartir el evangelio, no solamente compartirlo, sino que ayudar. Esa es nuestra lección. Así continúa usted, que va a enseñar estos próximos días. Manténgase en el tema. Sea fiel en lo poco. Sé fiel en lo poco. Sirve con tu pastor o sirve a tu pastor también, porque es válido. Sirve con él, porque él también sirve a Dios en algo, y hay que servir todos unidos. O sirve a tu pastor también, que se sobreentiende porque es correcto. En este caso tenemos que aprender que todos podemos poner nuestra parte para que el pastor pueda dedicar más tiempo a la obra y sea más efectivo en lo que hace. Si usted se une y permite que el pastor haga discípulos y prepare, como este es el inicio de la preparación de discípulos, primeramente estamos tirando la red y luego ya se discipulan. Después se dan instrucciones, se da formación. Entonces hay que hacer discípulos de la congregación ahora, porque primeramente dice: id y hacer discípulos, bautizándolos. Hay que instruirlos, hay que llevarlos a una doctrina que ahorita escasea. Y ahorita es muy complicado la doctrina, porque se enseña la doctrina sólida o limpia, no adulterada como leche, dice Pedro. Entonces, si se enseña así, muchos prefieren irse a iglesias más fáciles. Pero tú estás aquí con un propósito, no es casualidad. Y si hacemos esto para que hagamos discípulos bien hechos, bien formados, la iglesia va a prosperar más allá de lo que usted se imagina, porque Dios tiene planes. Lo que Dios quiere es que nos dejemos guiar por Él. Así que hay que comenzar grupos pequeños. Empieza y sé fiel en lo poco. Mantente allí. No brinques a ser líder de grupos grandes cuando no tienes a 3 o 4 personas primero. Empieza ahí, sé fiel, y luego ya puedes aliviar las cargas del pastor, un grupo aquí, otro allá, otro más allá, y de esa manera se van atendiendo y se van pastoreando, como enseñamos el domingo, se van pastoreando en las casas, en los grupos. Y de esa manera ya al rato Dios te va a llamar a otros ministerios. Entonces esta es la forma de liderazgo correcto, donde vemos a un Moisés
que su suegro le ayudó, le corrigió su liderazgo y le dijo: encarga a toda la gente, líderes de 1000, de 100, de 50, de 10. Y entonces de esa manera que sean fieles en lo poco y al rato los tenemos en fieles en más. Y Dios les va a dar más. Entonces Cristo organizó sus discípulos, 12, 70 y de ahí multitudes. Entonces es un orden progresivo. Y hay que hacer un trabajo bien, como el Señor quiere. Hay que hacerlo siempre el trabajo como para el Señor, no como para los hombres, dice la Escritura. Ahorita voy a leer algo aquí. Entonces Él quiere que tengamos una actitud de excelencia, positivos en mejorar, en corregirnos, en hacer las cosas con más calidad. Y aunque nos equivoquemos, pero hay que hacer la lucha, ¿no? Entonces Él quiere que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, como para Él, como si Él estuviera aquí presente. Aunque espiritualmente sí está, pero visualmente o físicamente no lo está aquí. Pero Él nos está esperando, ¿ok? Entonces Él quiere que nos preparemos y todo lo que hagamos, lo hagamos como para Él. Si esto hacemos, Él nos va a aceptar. Entonces, si nosotros hacemos algo para el Señor y nadie nos felicita por lo que hacemos, por el trabajo, no importa, no se preocupe, siga usted fiel porque el Señor lo está mirando. Él, siga haciendo lo que está haciendo en lo poco, ahí manténgase, espérese hasta que Dios le llame a otro nivel. Dios está observándolo a usted y ve la disposición, su corazón, su sinceridad, su entrega, su pasión, y dice: escójanmelo porque me va a servir, porque ya lo probé, ya lo vi, y estuvo fiel en lo poco. Entonces Él quiere que sirvamos a Dios con alegría. Eso lo dice el Salmo 100, versículo 2. Servid a Jehová con alegría, échele ganas, échele ánimo. Y luego continúa el versículo: venid ante su presencia con regocijo, puro ánimo, puro positivismo, puro que sí se puede, puro, eso es todo, no ande con que no se puede. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, todo, hacedlo de corazón, o sea, de lo más profundo, como para el Señor y no para los hombres. Ahorita hay mucha vanidad, mucha presunción. El enemigo lo está haciendo ahorita en las iglesias. El enemigo hace lo contrario, quiere que seas reconocido, quiere que seas famoso, quiere que te inviten a los mejores templos para que prediques, para que te hagas famoso, para que cantes allá, para que ministres, para que toques, para que te reconozcan, y ahí vamos y se nos infla, se nos olvida, y hay muchos que se descuidan y andan sobre eso. Usted y yo no, usted y yo fuimos llamados a ser fieles en lo poco, aunque no nos conozcan, aunque no nos vean. Hablé con un obispo ahora y él anda en el América del Sur y él no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de él porque él es muy reconocido. Entonces le dije: mire, obispo, usted no se preocupe, no me conoce, pero yo sí lo conozco a usted. Y lo invité y dijo: hermano, voy a ir, voy a alistar, ya me revisó, me llamó en unos cuantos minutos después que le llamé yo, y va a estar con nosotros. Luego haremos los anuncios oficiales, ¿ok? Estamos hablando de meses futuros, pero Dios nos va a bendecir grandemente. Entonces ese obispo, con mucha sencillez, dijo: hermano, donde usted esté, vamos, ahí llegan los aviones y ahí vamos. Le dije: hermano, estamos muy animados. Así que nunca pienses en dejar tu compromiso, tu responsabilidad, no lo dejes. Si lo has hecho, arrepiéntete y corrígete y dice: hermano, me equivoqué, hice decisiones sin consultar a Dios, sin consultar al pastor, porque muchos hacen decisiones sin consultar al pastor, sin consultar a Dios. No consultan a nadie y se lanzan y deciden, y al último tienen problemas porque no fueron fieles en lo poco. Estate ahí hasta que Dios te llame, hasta que el pastor te diga: hermano o hermana, te necesito en otro ministerio. Entonces, no dejes esa responsabilidad, al contrario, da gracias a Dios que tuvo a bien usarte en su obra. Aprovecha la oportunidad, porque muchos no la tienen, la perdieron y algunos ya no la recuperaron. Entonces comienza siendo fiel en lo poco y en el área que estás trabajando en la iglesia, en tu grupo pequeño, sobre todo en tu departamento donde está. Entonces después viene la cosecha, después viene porque el labrador, dice la Escritura, primero siembra y después viene la cosecha. No vaya a querer cosecha y comer si todavía no siembra. Primero siembre y espérese, aguántese. Y en la Biblia, fíjese bien, hubo varias viudas, que tal vez usted lo ha oído, sin duda, o lo ha leído, y varias, o todas, más bien de las que habla,
carecían prácticamente de todo, porque no tenían esposo, no tenían familia prácticamente, no tenían dinero, no tenían comida y daban todo. Ellas daban todo. Entonces parece que eran mínimos, pero Dios lo está mirando. Dios está mirando su ofrenda, lo que usted hace. Dios lo está mirando y es lo que importa. Así que hay que esforzarnos para alcanzar los calificativos que leímos al principio, que viene siendo buen siervo y fiel. Qué interesante suena eso, ¿no? Entonces, cuando yo soy fiel en lo poco, detrás de eso viene lo mucho. No espere lo mucho, no busque lo mucho, eso viene solo. Entonces, en la parábola aquí el Señor habla de dos siervos fieles que usaron lo que se les había dado. Dos, pero uno no lo usó. Uno no lo usó. Entonces, Dios aquí habla de los que hicieron lo que Él esperó. Trabajen sus talentos, trabajen sus capacidades, trabajen sus dones, pero háganlo en orden para que así sean prosperados. Entonces, cuando el amo miró su fidelidad, dijo a sus dos siervos esta palabra: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vente, celebra, disfruta tus bendiciones. Tú tienes más oportunidades. En Mateo 25, 21 y 23 dice lo mismo. Al que tenía 5 talentos trajo otros 5, fueron 10. Y concluye después que al último tenía 11 porque el de aquel flojo, perezoso, negligente, inútil, se lo quitó y dijo: quítenselo a aquel y dénselo que tiene 10 y ahora va a tener más, uno más. Así que él puede con más porque se mueve para acá, se mueve para allá. Hay hermanos muy activos. Esos son los que tienen más talentos y los atienden a todos. Otros tienen menos capacidad. Bueno, pues hay que atenderlos, pero todo el mundo podemos trabajar. Entonces el versículo 22 dice: llegando también el que había recibido 2, después del que recibió 5, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos, doble, 4. ¿Cuántos talentos recibiste tú hace 10 años, 20 años, 30 años o un año? Ya tienes que estar multiplicando, ya tienes que tener otro grado, otro nivel. Ese es el trabajo de todo mundo, todos los llamados. Ojalá que los que imparten lecciones motiven, muevan, que se ponga la gente a trabajar, no nomás a impartir conocimiento. Entonces, versículo 23 dice: su Señor le dijo lo mismo que el de 5. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Celebra, gózate. Entonces, después de meses, después de años, después de décadas, te va a venir una bendición. Dios te va a sorprender con bendiciones y oportunidades increíbles e inmerecidas que no merecíamos. Yo les decía ayer, yo no sabía que algún día iba a estar dirigiendo una congregación por la gracia de Dios, pero yo me acuerdo atrás, hace años estuve ahí me mantuve, nunca me fui con el pastor, ni un día me rebelé. Sí estaba a veces en contra de algunas cosas, no soy hipócrita, sí estaba en desacuerdo, pero ni un solo día me fui de ahí. Me mantuve ahí hasta que el Señor me llamó a trabajar acá y el mismo pastor vino acá a oficiar la ceremonia de la obra nueva. Bueno, hay mucha historia, no quiero contar tanto, tampoco no soy ejemplo porque me he equivocado muchas veces. Y los hermanos que me conocen saben que me he equivocado. Pero no obstante, quiero mantener lo poco que pueda hacer, tratar de irme por el rumbo de ser fiel en lo poco. Así que hay que reconocer la pequeña responsabilidad que tenemos, que se nos ha otorgado, que viene de Dios, quien es la fuente de toda bendición. Usted pregúntese, ¿qué necesito para cuando llegue al cielo escuche: bien, buen siervo y fiel? Bueno, sé fiel en lo poco. Desde donde estás, ahí. No te muevas, no estés pensando: yo ya me aburrí, no me quitan de aquí, no me cambien de aquí. Bueno, sé fiel y el Señor va a mostrarte en público, fácil. Entonces, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, que todos vamos a llegar si nos mantenemos fieles, y los que no van a llegar al juicio, que es otra área, pero nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir galardones, recompensas, y que se diga: bien, buen siervo y fiel, entra
en el gozo, deleítate por la cosecha que tú sembraste, ahora la estás disfrutando. Entonces, ningún siervo verdadero del Señor podría pedir más. Y hermanos, esto es lo máximo, no hay nada comparado de recompensas aquí en la tierra, que tengas privilegios, que llegues a puestos, que llegues a posiciones, etcétera, o que poseas lo máximo. Aquí en la tierra no es comparable con entra en el gozo de tu Señor, disfruta, gózate, deleita, ahí no va a haber pérdida. Es decir, que hay que orar para que Dios nos ayude a ser fieles donde estamos y donde Él nos ponga. Amén. Ánimo, hermanos, imparta las lecciones, únase. Tenemos el domingo, después de estar ayunando en equipo, hermanos, 21 días, terminamos el día 28, que viene siendo el domingo, donde va a estar nuestro pastor Rafael Pineda, que es nuestro anciano del sector número 3, y él va a traer la palabra o el rumbo de vamos a accionar. Lánzate, hermano, lánzate, hermana, lánzate, joven. Hay que hacer planes para crecer en nuestros grupos, en nuestras células, en nuestra congregación, en nuestro ministerio. Demos gracias, Padre, muchas gracias por este privilegio. Estamos aquí con grandes oportunidades. Todos sabemos que todos tenemos un talento o dos o más, y sabemos que podemos duplicarlo. Ayúdanos a hacer el trabajo donde estamos, en lo poco que nos mantengamos fieles, y tú te encargas de darnos la recompensa. Bendice a cada uno conforme a sus necesidades, y si hay obstáculos los reprendemos en el nombre de Jesús, porque tu palabra, tu propósito es que seamos fieles, y si podemos, ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Qué gusto de haber estado aquí prácticamente el último jueves de enero del 2024, que ya está prácticamente terminando el mes. Así que, hermano, qué bueno que usted y yo pudimos aprovecharlo. Dios los bendiga.